Cadi, vés per dalt, vés per dalt. Molt bé, Padawan, vine, vine, vine. Molt bé, vine. Mira una altra. Vale, Padawan. Vine. Em dic Francesc Teixidor, tinc 35 anys, vaig néixer a Badalona. Estic portant l'empresa de badar cabres. Vale, Padawan. A èpoques ens hem dedicat a activitats socials, però ara mateix no, ara mateix ens dediquem únicament a la llet. Fa 10 anys que vam començar aquest projecte. Mira aquí, Núria. Està ple de laderns aquí dalt, el que passa que no poden ni passar. Padawan, vine aquí, xe! Vine aquí, Padawan, vine. Ara mateix estem situats aquí en el Maresme, a la zona de Sant Cebrià, Sant Iscle, la zona de la Vallalta, que es diu. Una molt bona zona pel clima, la humitat i el menjar que hi ha per les cabres és molt bo. Ah, mira, ja va passant alguna, Nosaltres des del principi la idea ha sigut no haver de necessitar que els nostres animals tinguin pinso. Mira, mira. Veus com van obrint camí, Aquí no es podia entrar, Ja veuràs, això en uns dies ja està. Molt bé, Padi, molt bé. Vine aquí, vine aquí. Mai hem mirat quina raça eren, sinó que fossin cabres que s'haguessin criat, haguessin nascut aquí per la zona, i sobretot cabres que s'adaptessin a la pastura, a poder viure del que van trobar al bosc, aguantar els dies aquests de pluja dormint inclús a la intempèrie i tal, però que a la vegada donguin alguna de llet. És difícil trobar aquest equilibri, no?, perquè les cabres més bones de llet no aguanten molt bé les pluges o s'assequen de seguida i tal, però bueno, anem trobant, com anem fent mescles, no? Nosaltres anem amb cabres rústiques i anem posant uns anys mascles molt productius, altres anys mascles més rústics i no ens hem anclat en una raça, potser el que tenim més és murciana, granadina i malaguenya, perquè aconseguim bastant aquestes característiques en els animals, però tenim de tot i cabres de barreges de tot tipus. I tenim 160 cabres i ara mateix, fa pocs mesos, ens hem legalitzat a Sant Cebrià i ens han donat permís fins a 250. Yo soy Natalia, la pareja de Francesc, y que hemos creado una familia muy grande con nuestras 2 hijas y todo el rebaño, y los perros, y los gatos y las gallinas. Y llevamos juntos, o sea, yo conocí a Fran cuando solo tenía 6 cabras, o sea, prácticamente toda la vida del rebaño he estado ahí a su lado y ahí dando mi apoyo. Pero yo aparte también trabajo fuera 3 días a la semana y no quiero dejar lo mío porque tampoco como... Las cabras tampoco es como lo que yo he escogido desde mí, pero creo que es importante a nivel para un futuro. Flora, nen! Flora! Vine, va!
Soy Clara Monger, tengo 35 años, vengo de Barcelona, soy nacida de Barcelona y actualmente vivo en Las Planas d'Hostoles, que es un pueblito de la Garrotxa, en medio de la montaña en el valle de Cogolls. Aquí estamos hace 4 años casi y desde hace unos 8 o 9 llevamos con mi pareja empezando un proyecto de ganadería con cabras. Ahora mismo estamos en proceso de legalizar todo el proyecto. Tenemos un rebaño de 50 cabras lecheras y la intención es tener la quesería propia y nos llamamos Bertkla. Ser pastora creo que me permite estar en el mundo de una manera mucho más tranquila y de acuerdo a cómo creo que tendrían que ser las cosas. Es como que antes intentabas cambiar las cosas del mundo hasta que te das cuenta que puedes cambiar tu mundo, ¿no? Y ser pastora es una manera que nosotros hemos encontrado para estar en este mundo de una manera que creemos coherente. Y al final acabas siendo político, sin saber política. Es una manera de huir de un sistema en el que no crees. Pastora. ¿No? No tendría que tener dientes ni saber hablar, ¿no? Esta figura de la persona ermitaña que se aleja, ¿no? Pues sí, ahora ya no nos alejamos tanto y gritamos un poco más desde donde estamos. Entiendo por qué la persona que ha llegado al pastoreo es un perfil distinto. Venga, machitorra. A lo real, ¿no? A lo real, a la realidad, ser pastor, pues es al final cuidar de las cabras. Que cuidar de las cabras, pues bueno, es estar todo el día con ellas, pues para que, pues siempre hay muchos perros en las urbanizaciones, en los sitios que nos movemos nosotros, perros que atacan al ganado así para jugar, ¿no? Muchas veces no es ni para matarlas, pero claro, te las descarrían y tal, entonces una faena es esta, protegerlas. Vina, Padre Juan, vina. Y otra faena pues, que hacemos nosotros pues es contenerlas, ¿no? La cabra pues quiere correr mucho y hay un montón de sitios que no pueden ir o un montón de sitios que incluso no hay la misma comida, pues contenerlas un poco en los sitios pues para que coman juntitas, que no se separen muchísimo porque si no pues se puede perder algunas. Siempre vuelven al corral, pero...
presa está al vuelta, ¿no? Cada quien flipa, ¿no? La presión, yo creo que la más grande es el ritmo de la sociedad en la que vivimos, que te pide sí o sí que generes dinero. Para mí ahora mismo es una fórmula de ser revolucionario. Para mí ahora mismo es una forma de ser revolucionario o de ser activista, ¿eh? Es una forma de ser activista. ¿Por qué? Pues bueno, porque hoy en día, ¿no?, se ha abolido la esclavitud, ¿no?, pero sigue habiendo esclavitud, y para que nosotros podamos vivir como vivimos, pues tiene que haber mogollón de esclavos por el otro lado del mundo, y para alimentarnos nosotros aquí tienen que hacernos la comida al otro lado del mundo, ¿no?, y traerla a kilómetros y tal. Y para mí esto es uno de los problemas principales que hay, ¿no?, de que haya sitios del mundo que no se produce nada y otros sitios que se haga todo, ¿no? Y ahora actualmente tenemos algunos campos que trabajamos y ganamos, podemos autoabastecernos de la comida de nuestros animales, pero la hemos tenido que estar comprando durante un tiempo. Entonces, tener dinero para poder seguir cuando no estás generando dinero y sabes que es un proceso lejano, la tranquilidad de tener este ritmo es muy difícil encontrarla, porque vives en un mundo que va muy rápido. esto pues nos hace que no estemos tocando mucho en la realidad de las cosas, ¿no?, y del valor que tiene cada cosa y tal. Y por eso, pues intentar hacer comida local, sostenible, regenerativa, pues para mí es una fórmula, pues la que he encontrado yo más de activismo, ¿no? Yo creo que es una fórmula total de activismo también, aparte del cuidado a las cabras. Mira, sí, mira, música, música. Mira, música. Mira. 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 Mira aquí, música, música. Mira, mira aquí, mira. Pastor, música, música. Mira, mira aquí, música. Música, música aquí. Mira aquí. Mira, ven. Música, pasa, pasa. Ser pastor son muchas cosas a la vez. Es acompañar a un rebaño, es cuidar de un territorio
es volver a cerrar ciclos entre campos, casa, bosque y animales, y es producir alimentos de gran valor ambiental y ecológico. Soy Luis Madriles, tengo 48 años y hace 16 años que me dedico a llevar el rebaño de ovejas de la Ginebreda de Castellterçol. Tengo 3 hijos y mi compañera, que vivimos aquí en la Ginebreda. Me formé como ingeniero agrónomo, siempre he estado trabajando en granjas de todo tipo y quería dejar de ser mozo de granja para ser autónomo precario por mi cuenta. Creo que fue la Águeda Victoria de Twitter e Instagram que cuando los incendios este verano dijo que la siguiente vez que alguien te diga qué bonito que tengan las ovejas en el bosque para gestión de bosques contra los incendios, pregúntale a esta persona cuándo fue la última vez que comió cordero, cuándo compró cabrito a su cabrero más cercano o cuándo compró un queso que no fuera industrial. Solo cuando esta persona entienda cómo puede ayudar, los ovejeros y los cabreros, cabreras y ovejeras, nos dedicaremos a ir al monte y podremos vivir del trabajo con las ovejas. ¿Me entiendo o no? No sé, me he ido un poco por las ramas, pero claro, esta chica dio en el clavo y luego cerró la cuenta de Instagram. Debía estar muy enfadada, porque es verdad. Poned ovejas en el monte, pero ¿de qué vivimos los que ponemos las ovejas en el monte? Si tú no compras carne de cordero, si tú no compras carne de cabrito, si no compras productos del pastor y la pastora, ¿de qué vamos a vivir si solo vamos al monte para cuidar los bosques contra los incendios? No tiene ningún sentido y esa reflexión no se la hace nunca a nadie. Bueno, y al final, sin haber concluido este proceso, yo hace 1 año y medio estaba buscando local para hacer los precocinados. Por eso cogí a la Abril, a la pastora, para poder desarrollar la otra orientación productiva, los envasados de carne. Y luego, la idea también era tirarse a la piscina, porque el tema técnico ya lo tenía totalmente resuelto, el presupuestario también. Entonces vino el coronavirus, o durante el coronavirus, y luego pues no encontraba local, las inversiones eran muy elevadas, y luego vino la noticia de que la finca se ponía en venta. Y eso simplemente lo que me hizo fue dejarme fuera de juego. Por muy bien que tuviera elaborado el plan de empresa, pues no me veía con ganas y fuerza de tirarme a la piscina, porque tienes que estar muy fuerte, no solo económicamente, porque quiere decir que tú inicias un nuevo proyecto con un montón de horas de trabajo y con la esperanza de una perspectiva, un futuro mejor. Si no tenemos esta finca, podríamos hacerlo en otro sitio, pues es muy difícil. Podría comprar corderos de otros productores secos y fundar esta actividad. Sí, pero para mí no tenía ningún sentido. Para mí era rizar el rizo, cerrar del todo ya finalmente toda la rueda, llegar
a los consumidores conscientes con un producto acabado de uso diario y cambiar el paradigma de la producción. La pregunta es, ¿quién es capaz de comprar una finca por 1.200.000 euros? ¿Para hacer qué? Entonces, las personas que están comprando fincas en la actualidad son industriales de la agroindustria. Y son industriales del sector porcino, que intentan proveerse de la base territorial suficiente para poder crecer en su negocio, que es el porcino. Y han hecho suficiente fortuna los últimos años como para poder escoger comprar fincas de este tamaño y de este coste y del coste de rehabilitación que tendría una finca y la casa mismo, ¿no? Que es enorme. Y luego, pues si viniera alguien del sector del porcino, lo primero que hará es aplicar purines. Desde su óptica productivista, pues como que hay escasez de tierras para aplicar purines, pues es una finca fantástica para echar purines. Están todos los campos juntos, ya tienen una cierta dimensión, fantástico. Pero también puede venir alguien que quiera poner un parque eólico, un parque solar, por ejemplo. Eso también está al orden del día. Pues jo em dic Guillem Martí Marigot, soc de Camarasa, un poble de la Noguera, a la província de Lleida, i des de fa uns 10 anys que em dedico a fer de pastor. Vaig començar el 2013 a fer l'escola de pastors i des de llavors pues, que he treballat per altres durant 3 anys i des de fa uns 6 anys, quasi 7, pues, que tinc el meu propi ramat a Sant Pere de Torelló, que és on estem ara. És això, o sigui, és una manera de viure, perquè tota la dedicació que et comporta pues fa que sigui algo diferent a una feina. Quan he treballat per altres sí que ho he vist més com una feina, tot i ser diferent també, però tenir els teus propis animals i això, això és un estil de vida per mi, una manera de viure. Si no els treia els bocs, sempre les cabres acabaven de parir a l'hivern i ja tornaven a quedar. Només feia 2 setmanes que havien parit i ja tornaven a anar. I sí que tinc molts cabrits, però després el problema... Jo perquè vaig tenir la facilitat de que els propietaris de la finca on estic ja buscaven algú per posar ramat. I llavors he tingut la facilitat aquesta de trobar, perquè el que més costa a vegades és trobar la terra, trobar el lloc on instal·lar-te, on començar. Pues para hacer la actividad que nosotros hacemos hemos tenido que poner hilos de pastor eléctrico que molestan a los ciclistas
y a los caballos que pasean, y entonces de repente se planta el ayuntamiento aquí y nos dice que esto no lo podemos estar haciendo, que aquí nunca ha habido, estamos como un poco cansados del esto nunca ha sido así, ya nunca ha sido así, pero nunca ha habido una actividad a lo mejor aquí de cabras, ¿no? Y lo único que estoy haciendo es poner un hilo con una puertita para que tú pases. Pasa. No, pero es que no puede ser, porque hasta aquí las bicis pasaban tranquilamente y ahora vienes tú y pones este hilo. Bueno, pues que se baje de la bici y abra el hilo, ¿no? Yo estoy trabajando aquí cada día. Es un negocio súper difícil, porque por un lado tienes todo el rollo este de que vives de la naturaleza, ¿no? Del clima. Ahora, por ejemplo, este año, pues que no llueve, que no llueve, que no llueve. Si no volen que la gent passi per casa seva, que es quedin a Barcelona. És el gran comentari. Sí, els hippies aquests. Clar, és que què quieres? Además, hay que sumarle, ¿no?, a la dificultad esta, por la dificultad de cualquier negocio, de que cualquier persona que haga un negocio, pues dices, es que hay que pagar seguros, autónomos, no sé, esto aquí es lo mismo, pero es que a nivel burocrático quizás es más complicado que muchas otras cosas. Nuestra prioridad era, cuando decidimos construir el establo, una de las cosas que veíamos era que muchas casas que encontrábamos tenían establos o residuos de algunas actividades que había habido que habían quedado abandonadas. Entonces decidimos hacer un tipo de establo que cuando nosotros nos fuéramos de aquí pudiéramos desmontar y llevarnos con nosotros, o simplemente desmontar y que desapareciera. Entonces decidimos hacerlo de madera. Cuando fuimos al ayuntamiento a pedir los permisos, nos dijeron que teníamos que cumplir los requisitos que el Parque Natural tenía sobre las nuevas construcciones. Como estamos en el Parque Natural de la Garrotxa, uno de los requisitos es que las construcciones ganaderas han de estar pintadas de gris volcánico, que te dejan escoger entre dos colores de Pantone que existen, que no están en un pote, que los has de pedir que te los hagan, esto sube un montón el presupuesto. Yo he trabajado en otros sitios, ayudando a montar otros negocios y tal, y a mí, desde mi punto de vista, me ha parecido más difícil que a nivel burocrático que la mayoría de negocios. Aquí muchas veces hay que entenderse con propietarios, reuniones con propietarios, con ayuntamientos, con leyes súper antiguas que ni los regidores se saben, que son leyes que nadie sabía pero que aparecen, con la Generalitat y a veces con los parques, ¿no? O sea, que tienes que hacer una cantidad de papeleo, de reuniones y de tal, que todo esto también es muy, muy, muy desgastante, ¿no? Eso también hace que sea súper difícil, ¿no? Entonces nosotros nos encontramos con que habíamos hecho un techo de panel sándwich blanco, que evidentemente cantaba un montón y que decimos pintar, nos pareció estupendo, pero tenemos que pintar, nos obligan por ley a pintar el establo de madera. Entonces ahora estamos con una lucha con el Parque Natural en el que parece ser que se está entendiendo, pero está en camino de que lo entienda todo el mundo, que tiene como que firmar y autorizarnos que no pintemos el corral entero, porque hace poco llamamos y dijimos, a ver, no puede ser que hayamos hecho un corral con un producto natural y que el Parque Natural nos esté pidiendo desnaturalizar con pintura química el producto natural que hemos utilizado. Tothom s'omple la boca en que falten ramats i que hi haurien d'haver més ramats perquè prevenció d'incendis i tot això, però després la realitat és que cada any els ramats d'ovelles i de cabres van desapareixent, i això se sap i ningú fa res. I no és que hagin de fer res a favor, sinó més que res que no facin res en contra, no? Que una manera de facilitar les coses és això, no fer res en contra, perquè si no cal que faci res a favor, però és que tampoc faci res en contra, deixa fer i la gent ja podrà decidir si vol tenir un ramat d'ovelles o no, però almenys que no es trobi tantes traves.
y nos dicen que es una cuestión de impacto visual. El corral está de madera marrón, está puesto en una terraza de tierra marrón, no en una terraza de piedras volcánicas grises. En aquella época había un montón de rebaños en Mollà y en Castellterçol. Ahora en Castellterçol solo queda este. Pues que ha plegado. Como no necesitas, siempre necesitamos, nosotros que somos de hacerlo todo nosotras, estamos viendo que necesitamos técnicos licenciados en arquitectura, en técnicos agrónomos, que nos piden dinero, una cantidad de dinero que para nosotros es súper imposible conseguir para hacer un proyecto que nosotras mismas en gran parte podríamos hacer, ¿no? Yo no sé tampoco nosotros lo que aguantaremos. Si no conseguimos que el negocio pues vaya dando una vida un poco menos precaria, pues tampoco yo no voy a aguantar 10 años más, porque cada año, pues con 20 años cuando empezaba, pues la espalda me dolía el día siguiente, ya no, y ahora ya pues ya me lo empiezo a notar y... Pues hay momentos que me enfado mucho, pero entonces sale como una parte de nosotros muy por nuestros ovarios, es que, ¿no? La sensación esta de nos estáis empujando a que no nos salga y por nuestros huevos nos va a salir, es que, ¿qué quieres? ¿Que te pinte el corral? Vale, pues te voy a pintar el corral. No, te voy a estar aquí taladrando para... Pero claro, entonces hay momentos en los que las cosas tiemblan y te das cuenta que están temblando por esto. Y ahora mismo te voy diciendo, no, en verdad la administración de momento, y pienso, ostras, nos acabamos de gastar 300 euros en unos perfiles que nos obliga también el Parque Natural y supongo que el ayuntamiento, no sé, para tapar la espuma que se ve del panel sándwich. Hostia, con 300 euros nosotros podríamos haber hecho, pues a lo mejor pagado el técnico de la quesería que nos estaría firmando. Si yo mato un cabrito en mi casa, que es la manera que el animal va a sufrir menos, es la manera comprobadísimo que el animal va a sufrir menos, porque no hay ni que meterlo en un transporte, ni nada, lo matara yo en mi casa y lo vendo al particular, allí se podría vender, pues depende del peso del cabrito, claro, pero entre 70, 60, 80 euros por cabrito. Un cabrito de unos 5 kilos o así, que es lo que a la gente le gusta. Pero ahora mismo hacer esto, con la nueva ley animalista que ha entrado y tal, o sea, si me descubrieran que yo mato a un cabrito en mi casa, me voy a la cárcel. O sea, directamente puedes entrar en la cárcel, ¿no? Por esto. O sea, que es como que la ley animalista no sé cómo la han mirado, porque es mejor, prefieren
que meter los animales en un transporte, llevarlos a los mataderos, que se tengan que pasar 20 horas ahí en el matadero con un sitio desconocido, con mogollón de animales allí, y que los maten allí està más bien visto que lo hagamos nosotros en casa. Has de poder guanyar la vida fent aquesta feina, no? I això, amb el preu que estan tots els productes que poden sortir dels nostres ramats, pues, costa molt. Llavors depens de subvencions, que és un rotllo. Hemos leído pues, que más de la mitad de los ingresos de la ganadería aquí en España vienen de esto, vienen completamente de las subvenciones, ¿no? Porque una de las ideas que nosotros teníamos era pedir la ayuda del joven agricultor, que es una ayuda de aproximadamente 30.000 euros para personas jóvenes menores de 40 años que emprenden un proyecto de agricultura y ganadería. Bueno, como que había trabajado en la oficina de AgroXarxa para gestión de ayudas, ingeniería y todo, pues yo pude diseñar la explotación para pillarlo absolutamente todo. Entonces es como que si no entramos, seguir teniendo esos precios mismos que tiene cualquier explotación, que está ganando de tal, es súper insostenible. Europa ha establecido los criterios que dicen que todos vamos para acá. ¿Por qué? Porque, bueno, está claro, en todos mis posts de Instagram últimamente siempre hablo de lo mismo. La agricultura bien llevada tiene la capacidad de revertir el cambio climático de un día para otro, sin nuevas tecnologías, sin máquinas imposibles que capturen carbono de la atmósfera. No hace falta. Cambiando la agricultura hacia un modelo más de agricultura regenerativa, de repente, en vez de extraer carbono del suelo, reabsorbes carbono en el suelo. Y empezarías a reducir la concentración de CO2 en la atmósfera. Ya. Ahora somos unos pocos que lo hacemos. La ganadería extensiva lo hace. Todas aquellas personas con las que hablamos y habían pedido esta ayuda nos comentaban que el hecho de estar emprendiendo con todas estas presiones que comentábamos antes, se les sumaba las exigencias que te pedía la misma ayuda como presiones. Bueno, pues las políticas, ¿qué nos dijo este hombre? Que sí o sí vamos a ir encaminados hacia ir con un laptop, recogiendo todos los datos de todo lo que hacemos, de todos los parámetros habidos y por haber de nuestra actividad como agricultores y ganaderos en todos los sectores primarios. Y que con eso se premiará quien mediante sus prácticas reduzca la huella de carbono de su actividad. Nosotros ahora mismo no tenemos ninguna subvención anual, que esto también, pues bueno, yo no soy una persona que esté muy a favor de las subvenciones, por eso no. Ahora tenemos la incorporación joven, que en teoría nos tienen que pagar la incorporación joven, que esta es una buena subvención, pero yo no creo mucho en las subvenciones, pero realmente es que lo veo difícil sin ellas, ¿no? A no ser que, pues, que el precio del cabrito, el precio de la leche tuviera un precio pues, más aceptable, ¿no? Si el precio sigue siendo el mismo como el cabrito o el cordero, que es el mismo precio desde hace 30 años, cuando las casas valen 10 o 20 veces más. Pero daos una vuelta. No tenemos cobertura aquí donde estamos. No entran mensajes SMS. No puedo llamar al 112 si me hago daño. Las ovejas van a su puta bola. ¿Por qué voy a ir yo tomando mediciones del suelo y del rumen de una oveja y de su recorrido? No me da la gana. Pues todo va encaminado hacia allí. Y ya es así. No podemos hacer la documentación a matadero manual, la tenemos que hacer por internet. Así tienen todo nuestro censo. Siempre controlado. En teoría, ellos se creen que está controlado, pero lo que pone el ordenador con lo que es la realidad no tiene nada que ver. Algunos lo saben, pero todos funcionan en esa dirección. Y están perdiendo de vista que nuestro trabajo no es de máquinas, es de animales, de hierbas, de árboles, de lluvia, de frío, de calor, y que no queremos ir con una computadora en la mano, ni un móvil. Si queremos escribir WhatsApp lo hacemos porque queremos socializarnos con otros compañeros o con amigos, pero no queremos estar metiéndole
la PDA a todas las ovejas porque sí, es que no tiene ningún sentido. Cuando tú pides la ayuda del joven agricultor, firmas unos compromisos que te obligan a estar generando cierta cantidad de producto en un periodo muy corto. Eso es la parte de la antropología o de la estrategia político-militar, no sé qué. ¿Hay una mano negra detrás que mueve los hilos? Pues yo creo que no, no soy muy conspiracionista, pero eso está de moda. Claro, sobre el papel, cuanto más tecnificas y más datos coges, más puedes modificar los ciclos y las producciones y los, yo qué sé. Pero eso no es lo que nos gusta hacer. A nosotros nos gusta, como aquí, hoy, no tomar datos del bosque ni de los campos. Por tanto, todos estos fallos que de por sí te generan frustración, tristeza, miedo, inseguridad, se le suma la presión de que si tú no cumples este compromiso, tienes que devolver 30.000 euros aproximadamente que tú ya te has gastado, que no tienes y que eres ganadero, nunca vas a tener. ¿Da para vivir? Pues depende de cómo sea uno, ¿no? Nosotros, como hemos estado cerca siempre de las ciudades y de áreas metropolitanas y tal, nos ha venido muchísima gente, muchísima gente. Y la gran mayoría de gente que ha venido ha durado muy poquito. Ha durado muy poquito. A la que han tenido que pasturar una tarde de lluvia han dicho, ¿esto qué es? ¿Sabes? Estoy temblando y aún me queda una hora para llegar a casa y secarme, ¿sabes? Esto es el infierno, ¿no? Ara, satisfet, ara satisfet. Bueno, ja fa 6 anys, ara sí, ara em sento... Depèn del dia, però en general, pues sí, una mica satisfet sí que em sento. Bueno, cuando nos adelantan las ovejas, malamente, ¿eh? Es cuando odio cuando viene gente, entonces no va bien nadie, ¿eh? Ni los que graban, ni las ovejas, ni el pastor, ni el perro. Que no pasa res, que no pasa res. Vamos, vamos, vamos. Vamos para allá. ¡Seis! ¡Poco a poco! Recordando lo que no he vivido, lo que no he aprendido,
en este largo camino que empezó antes que hubiera nacido, recordando lo que sí ha existido, lo que no he vivido, lo que han escondido, todo lo extinguido, todo lo engullido. Recordando río, árbol, viento, verso, siembra, canto, campo, leña, hoguera, infancia, anciana y parto. Recordando, recuerdo que nos vencieron, comprando el recuerdo, secuestrando la tierra, violando sus huellas y ahora ni pueblo, ni plaza, ni leña, ni infancia, ni fiesta, ni otoño, ni